después de lo que ha llovido y de lo que te ha llovido a través de los medios o en determinados medios, y después de que ya saliste a la opinión pública y dijiste que con la famosa foto, que por cierto la publicaste tú en tu blog, que es verdad que probablemente la foto estuviese fuera de lugar, lo que yo te quiero hacer es una pregunta muy sencilla y quiero que me la respondas lo más escuetamente, porque yo creo que es parte de la idiosincrasia de esta ciudad, ¿no? ¿Por qué se escandaliza tanto la ciudad cuando un dirigente de izquierda o un político de izquierda come marisco y no se escandaliza de que el gerente de una empresa pública gane más que el presidente del gobierno y tenga 2 coches oficiales a su servicio, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es consecuencia de la perseverancia, de la insistencia, del machaconeo, si me permite el término, de unos medios conservadores que al servicio de una recuperación de un gobierno que consideran en manos extrañas, es decir, en la izquierda, pues hay que conseguir. Y entonces ese machaconeo en un contacto de una cierta y muy generalizada distancia de la sociedad civil, de la política, porque ha sido degradada también la política como un instrumento que para mí es maravilloso para cambiar las cosas. En ese contexto, pues efectivamente ese machaconeo pues da una visión torva, una visión corrupta, una visión dispendiosa de un dirigente de la izquierda que mantiene una actitud vital y personal, también pública, es muy instalada en la austeridad y sin embargo paradójicamente hace ver que por una vez que hace 3 años y sin dinero público por medio participé de una comida en el extranjero, en Bruselas, en un contexto además de una invitación a un congreso del marisco internacional, etcétera, y del pescado, pues ese machaconeo haya provocado y provoque pues esa imagen torva que hace que la gente caiga sin darse cuenta de que no es más que una anécdota en un mar océano que además, como usted muy bien plantea, está muy distante de algo que no es tan perceptible, no es tan publicitado, pero que es un escándalo, que son los sueldos públicos. Le pongo un ejemplo ahora curioso, ¿no? Ahora al final, que son los sueldos públicos o que, por ejemplo, son el dispendio de utilización de medios que están al servicio de lo público para el uso de los privados o salarios que escandalizan, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que a ello le llamo yo el Tea Party local, ¿no? Hay una configuración financiera, económica, política y mediática que elaboran un discurso ideológico y que lo que pretenden sencillamente es sacarnos del gobierno. Curiosamente, no se ha levantado la misma, ni nadie ha criticado de esa manera tan perseverante o tan persistente algo que formalmente es muy escandaloso, ¿no? Como es que, por ejemplo, los 2 presidentes del gobierno, Felipe González y José María Aznar, pues compatibilicen, y ha sido vetado curiosamente por 2 partidos que aparentan estar siempre confrontados, pero con los sustantivos siempre están de acuerdo en política fiscal, están de acuerdo en política económica, están de acuerdo en política internacional, están de acuerdo en no cambiar nada para que los ayuntamientos, o gobiernen unos o gobiernen otros, los ayuntamientos tengamos los recursos necesarios y justos para poder intervenir en la gestión de gobierno, y sin embargo vetan o imposibilitan que algo que es tan notorio, que personas que son contratadas por multinacionales que tienen salarios muy importantes sigan percibiendo en un contexto de crisis como el actual pensiones vitalicias, ¿no? Sí. Máxime además cuando, por ejemplo, en el caso de uno de ellos muy evidente, con el gobierno de José María Aznar se privatizaron, se liberalizaron muchos sectores estratégicos y no deja de ser curioso que tanto como él como Felipe González estén contratados por multinacionales que han recibido favorablemente en sus intereses económicos y políticos, han recibido el apoyo de gobiernos que estuvieron por lo privado. ¿Y cómo lleva, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo, de tu época de sindicalista en Comisión Obrera, aparte de la entrevista coincidimos creo la primera vez en el entierro de esa gran persona, ese mejor sindicalista que fue Diego Sánchez Padilla? ¿Cómo lleva una persona... Amigo y compañero mío. Amigo y compañero, por supuesto. Una persona que ha dedicado tantos años de su vida al sindicalismo, al trato directo con los trabajadores y la defensa de sus intereses, en que cuando ejerce la política surjan problemas con trabajadores, como ha pasado en el caso de Sevilla Global, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, hay un dato de carácter filosófico, ¿no? Y político e ideológico
Y hay ejemplos en Sevilla. Yo creo que la movilización sindical, la movilización social para defender, consolidar o ampliar derechos laborales o sociales o económicos, la movilización es un instrumento y una herramienta imprescindible que yo nunca cuestionaré. En segundo lugar, hay que defender, y en mi opinión, el concepto de un sindicalismo, en mi opinión, de naturaleza de clase. Un sindicalismo que esté planteando una defensa perseverante de lo público, de los derechos generales, del interés general y de los intereses del conjunto de la clase. Un sindicalismo que defienda no tan solo a los que están trabajando con buenas condiciones de trabajo y tienen una seguridad de su empleo, sino que esté pensando en los desempleados, esté pensando en los subempleados, esté pensando en los marginados del mercado de trabajo, esté pensando en las contradicciones y en las diferencias por razones de género entre hombre y mujer, tenga una visión de clase del conjunto de la clase. Evidentemente, en el desarrollo democrático, legítimo de la organización del movimiento sindical, pues aparecen sindicatos corporativos, sindicatos que defienden muy firmemente, legítimamente, yo nunca me escandalizaré, intereses muy concretos que afectan exclusivamente a sectores muy específicos, sin tener esa visión de clase. Eso explica que a veces pues no comparta yo, personalmente desde el respeto, no comparta yo determinadas posiciones que en ese concepto que yo interpreto como corporativo, pues entra en colisión, creo yo, con el interés general de la clase. En un sentido gramsciano del término le estoy hablando, la clase en su conjunto, ¿no? Me lleva al tema de Sevilla Global. El tema de Sevilla Global es víctima también de esa campaña mediática que no tenemos medios de responder, ¿no? Claro, no estamos hablando de un conflicto derivado de una persecución de una empresa o compañía del ayuntamiento o pública contra sus trabajadores. Estamos hablando de poner en cuestión unas medidas tomadas de manera unilateral por una serie de personas a sabiendas de que afectaban el conjunto del interés de la empresa. La pregunta que le hago, y no quiero ser retórico ni descortés, la pregunta que le hago: ¿usted estaría de acuerdo en que un gerente que iba a ser despedido o cesado, perdón, y que ya lo conocía, en el último día de su salida haga fijo a trabajadores, entre ellos algunos que llevaban 2 meses de antigüedad en la empresa, sin concurso, mérito y capacidad? ¿Usted hubiera estado de acuerdo en que se le hubieran elevado categoría o cualificación laboral a 18 personas de esos 34, algunos con una titulación que no era ni siquiera correspondiente a la de la calificación que se la dio, de técnico, perdón, de personas de grado medio a grado superior? Claro, ¿qué resulta, estimado amigo? Pues que volvemos a lo anterior, somos víctimas de una ofensiva ideológica desconocida y mediática en la ciudad de Sevilla, que hace intentar hacer parecer lo negro gris, lo gris blanco, lo blanco negro, de tal manera que en ese contexto no se encontramos. Bien, son las circunstancias de quienes somos, y yo lo asumo personalmente, de quienes somos conscientes de que hemos pisado muchos callos, de que estamos apostando por una transferencia de rentas de capital a rentas sociales desconocidas en la historia de la ciudad. ¿Qué son las apuestas por la defensa de la salud laboral? Apuestas de clase que no se conocen en otros municipios, o por ejemplo el bono solidario, o los talleres prelaborales, o que tengamos Sevilla en este momento más instrumentos de formación para la inserción laboral, escuelas, talleres y talleres de empleo, que nunca tuvo la ciudad de Sevilla a pesar de la crisis y como consecuencia de la crisis, ¿no? Entonces, en ese contexto, eso es transferir rentas de capital a rentas sociales. Es dinero público que se está utilizando para resolver o intentar resolver ciertas desigualdades. Y por tanto, aquellos que han considerado Sevilla como su unidad exclusiva de negocio, pues están intentando sacarnos del gobierno. No le hablo de lo que significa tablada, o no le hablo, pues entonces después lo hablamos. Y lo que te iba a preguntar a continuación es con todo ese embrollo que se dio cuando el gerente de la empresa, Jonander Sánchez, salió. ¿Tú piensas que eso te va a pasar rédito electoral? Es decir, ¿va a tener incidencia en la intención de voto, en este caso a Izquierda Unida, de los sevillanos? Hombre, yo espero que no. Yo espero que los sevillanos, las sevillanas, vean con naturalidad algo que es muy importante entender, es muy fácil de entender, pero habrá que tener voluntad de explicarlo bien y que se entienda adecuadamente, ¿no?
Las fuerzas políticas, las organizaciones políticas que defendemos pensamiento político, nos gobernamos por un principio básico, y es que las decisiones son colectivas, son colegiadas, son orgánicas. Y yo soy candidato a la alcaldía por Izquierda Unida porque así lo ha acordado mi organización, pero podrían haberlo hecho, y podría haber puesto a otro compañero, o podría haber valorado, como lo hace mi organización muy positivamente, la gestión que venimos haciendo el grupo municipal en estos años, o podría haber hecho lo contrario. Si hace lo contrario y la organización decide que el candidato o candidata hubiera sido otro, o hubiera valorado negativamente nuestra gestión, ¿qué hubiera hecho yo? Pues asumirlo. ¿Qué ha sucedido? Que lo que es un principio legítimo en democracia, que es aspirar a tener una representación mayor por parte de una persona, cuando ha sido derrotado democráticamente en el seno de su organización, pues ha hecho como ha sucedido desgraciadamente en otras fuerzas políticas, se van y además se suelen ir dando un portazo y haciendo daño, en vez de hacer algo tan simple y democrático como que acatar que nosotros no somos más que instrumentos de un pensamiento colectivo. Y entonces espero que los ciudadanos interpreten que la salida de este compañero de Izquierda Unida y el papel que está jugando al servicio precisamente del pensamiento neoconservador, como todos estamos observando, a través de medios de comunicación conservadores, etcétera, pues piense que sencillamente obedece a eso, a la no asunción de una realidad derivada de una decisión colectiva de Izquierda Unida. ¿Y Antonio Rodríguez Torrijos cree que la corrupción municipal es tan generalizada como pretenden hacer ver algunos medios? Bien, ahí, al igual que anteriormente, y seguramente voy a ser muy recurrente y le molestará, no es mi intención, la corrupción es objetivamente un mal que está degradando la vida pública, la confianza ciudadana en la política, y que efectivamente es un mal a erradicar, políticamente, policial o penalmente y judicialmente, ¿vale? En esa ofensiva, pues se está trasladando, construyendo un mensaje en la ciudad de Sevilla de que este ayuntamiento está corrompido. Ha habido presuntos casos, algunos ya condenados, de factura falsa, lo que ya sabemos, ¿no? Sin embargo, esa ofensiva para cuestionar la honestidad y honorabilidad de un ayuntamiento que se caracteriza por su transparencia y por su honradez, está abanderada por aquellos que silencian o arrojan al terreno de lo lejano la mayor trama de corrupción política que se conoce en España, que es la trama Gürtel. No deja de ser curioso, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de docenas y docenas de cargos públicos, senadores, cargos dirigentes del Partido Popular, y si usted ve los medios que tanta insistencia hacen en denunciar una presunta y generalizada corrupción en este ayuntamiento, que no existe para nada, al contrario, pues hacen oídos sordos a la difusión y a la pedagogía de que la ciudadanía conozca esa trama tan, digamos, tan transversalizada, tan extendida, comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno, partidos, y sin embargo, eso es lo que está sucediendo. No, yo sinceramente me encuentro y entiendo que este ayuntamiento, errores al margen, dificultades al margen, y circunstancias que hayan sido ya probadas y condenadas, porque cada uno haga responsablemente de su capa de un sallo, es decir, que lo asuma, pero este ayuntamiento es un ejemplo muy importante de cómo se gestiona con transparencia, con honestidad y con mucha participación la cosa pública.